Hola, hola. La pregunta del día de hoy, como siempre, buenísima, espectacular. ¿Por qué el pastorado en la actualidad es más fruto de nuestras denominaciones religiosas que fruto del modelo de pastorado establecido por Jesús? Tremendo, tremendo. Y hablamos del pastorado de todas las religiones occidentales, ¿no? Recuerden que aquí nos ocupamos principalmente de las religiones occidentales. Entonces, cualquier pastorado, sea de la religión más antigua o de la más nueva, de la iglesia más antigua o de la más nueva, cualquier religión occidental, cualquier religión que se haya fundamentado en la figura de Jesús, como el Hijo de Dios y demás, quiero decirle que ese pastorado que encontramos en esas religiones es más fruto de las religiones, de esas religiones, que fruto del pastorado, del modelo de pastorado establecido por Jesús. Y eso es tremendo, porque pues pareciera que es opuesto a lo que siempre nos han dicho. Pero hoy, es decir, no es que esté mal, pero ese pastorado que nosotros vemos de esos líderes espirituales de las diferentes iglesias o religiones cristianas, de las religiones occidentales, que se han fundamentado en la figura de Jesús, de Cristo, ese pastorado es más fruto de cada una de esas religiones que fruto del modelo de Jesús. El modelo de Jesús parece que es diametralmente diferente al modelo de pastorado que ofrecen estas religiones. Todas las religiones que se han fundamentado en Jesús. Estaba Jesús hablando, como siempre, con sus líderes religiosos, ¿no? Los fariseos, los líderes de su religión judía, porque Jesús pues era judío, es decir, la palabra eterna, la palabra de Dios, cuando se hace carne, adquiere o toma el nombre de Jesús. La nomenclatura que toma esa palabra eterna es Jesús. Estaba Jesús hablando y él en su contexto judío, porque Jesús era judío y cumplía la ley judía. De hecho, fue el único que cumplió la ley judía. Por eso él le dijo alguna vez a unos líderes de su religión, les dijo: yo no he venido a abolir la ley de Moisés, yo he venido a cumplirla, porque ustedes no hacen sino incumplirla. Y es la realidad. Estaba hablando con ellos porque como que había sanado hacía poco a un ciego o algo así. Alguien estaba enfermo y esa persona fue al templo y dijo: es que mire, Jesús me sanó y no sé qué y no sé cuándo. Y entonces vinieron a él: bueno, ¿cómo así que tú estás sanado? En esa conversación de Jesús con esos fariseos, con esos líderes judíos de su religión, Jesús le suelta una perla eterna espectacular para que ustedes lo tengamos en cuenta. Y hoy, como una introducción a entender lo que es el pastorado de Jesús, para que lo podamos poner como en paralelo con el pastorado o el liderazgo espiritual de nuestros líderes en nuestras diferentes religiones occidentales, y hagamos pues, la comparación y nos demos cuenta que está como fuera de contexto el pastorado de Jesús. Y hay que hacer algo, ¿no? Estaba hablando con ellos y les dice Jesús: yo soy el buen pastor. Es lo primero que les dice. Es decir, si no hablas de pastor, yo soy el pastor. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y conozco mis ovejas. Y las mías, mis ovejas, me conocen. Ahí está hablando con ellos. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y después le dice algo bonito. Dice: y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces, hablando él primero del pueblo de Israel, que es al que Jesús fue enviado, digamos, primeramente a dar esas buenas noticias, esas buenas de que ahora Dios nos ama y que no hay necesidad de hacer esto y lo otro para acceder a Él, sino que Él ahora accede a nosotros y nos entra en su eternidad. Y dice: yo también tengo otras ovejas que no son de este redil. Entonces está haciendo como la comparación de que hay unas ovejas de un redil, que son las ovejas del pueblo de Israel, digamos así, y las otras que son los que no son del pueblo de Israel, como usted, como yo, como todo el mundo, mejor dicho. Aquellas también debo traer, dice Jesús. Es decir, vengo por ustedes los judíos, pero también vengo por todo el mundo, ¿no? Que es la diferencia, ¿no?, entre Jesús y lo anterior a Jesús. Y lo anterior a Jesús estaba enfocado exclusivamente en un pueblo, pero en Jesús ahora es toda la humanidad que está enfocada. Entonces dice: a esas también debo traer y oirán mi voz.
Y al final de esa charla le dice espectacularmente esta perla eterna, le dice, y habrá un rebaño y un pastor, le dice Jesús. Es decir que Jesús tiene claro, cuando viene la palabra eterna de Dios, la palabra de Dios que adquiere el nombre de Jesús, cuando se hace humano, tiene claro que viene por su pueblo judío, porque él era judío, y tiene claro que viene también por los otros que no son judíos. Pero escuche aquí la clave de eso, y es que él les dice, habrá un rebaño y un pastor. Es decir que en Cristo, aquí aclaro, no antes de Cristo o fuera de Cristo, en Cristo hay un solo rebaño que puede estar compuesto de miles de millones de ovejas, y hay un solo pastor que es Él. Antes de Cristo sí hay un pueblo escogido de Dios, que es el pueblo de Israel, digámoslo así, como lo dicen las religiones occidentales, pero en Cristo no. Por eso es una clara, sí, yo sé que vengo por ustedes, y ustedes son un rebaño, y vengo también por las otras ovejas del otro rebaño, pero una vez que hago mi obra, solo hay un rebaño y un solo pastor. Es decir, que en la obra de Cristo no hay el rebaño tal y el rebaño tal y el rebaño tal. No hay religiones, como nos hacen ver nuestras religiones, ¿no? Oh, que la religión tal, que son nuestros hermanos. No, no, no. En Cristo no hay rebaños. Hay un solo rebaño y un solo pastor, que es Él. En Cristo. Fuera de Cristo sí, antes de Cristo pues la cosa es diferente. Pero en Cristo, que ha hecho la obra mundial, la obra universal de Dios, que no viene exclusivamente por un pueblo, sino que viene por toda la humanidad, en Cristo hay un solo rebaño, porque es una obra universal. Así que allí ya mismo se desvirtúan todas las religiones que se han formado bajo la figura o el mensaje o la persona de Jesús. Todas se desvirtúan porque no hay diferentes rebaños, como las religiones han construido diferentes rebaños. Suena feo, pero en Cristo no lo hay. Y hay que vivirlo, hay que entenderlo y vivirlo así. En Cristo, mire, en Cristo no hay ni judío ni gentil, ni judío, ni colombiano, ni este, ni el otro, ni aquel país, ni el otro país, ni griego, ni romano. En Cristo no hay nacionalidades. En Cristo no hay nacionalidades. No hay ni judío, ni gentil, ni de ninguna otra nación. Porque hay un solo rebaño y un solo pastor. En la obra de Cristo no hay diferenciación de nada, ni siquiera de nacionalidades, pues mucho menos de religiones, aunque nuestras religiones nos han compartido, nos han segmentado en rebaños, ¿no? El rebaño tal, el rebaño de esta religión, el rebaño de esta religión, el otro rebaño. Que somos hermanos, pero ustedes ya lejitos, somos hermanos, pero no. En Cristo eso no existe. Eso existe en las religiones, eso existe fuera de Cristo, antes de Cristo, pero en las religiones, pero en Cristo eso no existe. En Cristo solo existe un rebaño y un solo pastor, que es Él, no más. Lo demás son confusiones de nuestras diferentes religiones. Ya no hay judío ni gentil. Ya no hay distinción. Es decir, Dios no nos ve por nuestras nacionalidades. Eso quiere decir que en Cristo no hay pueblo escogido. Eso que nos dicen nuestras diferentes religiones occidentales de que Israel es el pueblo escogido de Dios, en Cristo eso no es una realidad. Antes de Cristo sí, pero en Cristo, que es una obra mundial, universal, no existe esta distinción porque no hay nacionalidades. Por lo tanto, en Cristo no hay un pueblo escogido. Por lo tanto, en Cristo, el pueblo de Israel no es un pueblo elegido de Dios, no es un pueblo especial de Dios, no es un pueblo escogido de Dios. En Cristo, fuera de Cristo, antes de Cristo sí, pero en Cristo no. En Cristo hay un solo rebaño. Son solo uno. Todas las ovejas con diferentes son solo un solo rebaño y un solo pastor, que es Jesús. Tremendo.
Porque en Cristo no hay nacionalidades. En Cristo hay es hijos, pues todos ustedes, nosotros, usted y yo, somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Entonces no hay nacionalidad. En Cristo no es que, no, es que yo soy tal nación, yo soy tal nación. En Cristo no existe eso. Dios no nos ve por nacionalidades, Dios nos ve en Cristo. Y en Cristo no existe eso. Por eso es que la obra de Dios se ha hecho para todos. Por eso es que ahora hay una eternidad para todos. Porque Dios no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo. Ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo. Ahora estamos escondidos en Cristo. Entonces, la obra de gracia de Dios se hace porque Dios ve a su Hijo, a Jesús, en nosotros. No ve a ninguno, no ve ni nacionalidades, ni religiones, ni nada. Aunque nosotros pues queremos verlo así. Pero en la obra de Cristo, Dios no nos ve a ninguno, ni con nacionalidades, ni con religiones, ni con absolutamente nada. En Cristo no hay una nación especial. Ahora somos hijos, todos, un solo rebaño y un solo pastor, que es Jesús. Entonces, con base en esto, vamos ahora, en el próximo episodio, vamos a identificar claramente cuál era el distintivo, cuáles eran los elementos distintivos del pastorado de Cristo, para ponerlo en función, en relación, en comparación con el pastorado de las diferentes regiones que se han fundamentado en Cristo. Pero curiosamente, muy extrañamente, el pastorado que han construido es distante al pastorado establecido por Jesús. Eso es lo que vamos a tratar ahora. Ya colocamos el piso de que en Cristo no hay distinción de nada. En Cristo todos somos uno, un solo rebaño, un solo pastor. Y a ese pastor que es Cristo es al que vamos a ver ahora para poder distinguirlo y poder entender qué es un líder espiritual en Cristo. Y poder compararlo y entender que los liderazgos espirituales, los pastorados espirituales en las diferentes religiones occidentales están cada vez más lejos del modelo de pastorado de Jesús, establecido por Jesús. Esto hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros con nosotros. Chao y nos vemos en el cielo.